night. Happy New Year. Good night. Happy New Year. Paren la guerra. Maduro and his wife will soon face Venezuela quiere full paz. might of American justice. War, no. Happy New Year. Las primeras palabras de Nicolás Maduro, detenido, derrocado y hoy ante la justicia en Estados Unidos. Buenas noches. Ahí lo veíamos. Hasta la noche del viernes era presidente venezolano, dictador, como lo acusaban. Hoy convertido en un preso de la justicia de la Unión Americana, un preso, para decirlo claro, de Donald Trump. Tras una cuestionable operación militar que a nadie tendría que darle gusto por la ilegalidad que critican, motiva al gobierno de Estados Unidos a invadir otro país y llevarse a un presidente. Por la fuerza que utiliza el que recientemente recibió una distinción de paz de su amigo en la FIFA, Gianni Infantino, hoy tiene a este hombre, a Nicolás Maduro, en sus terrenos, en su territorio. A él y a su esposa, a Cilia Flores, trasladados ya hacia la Unión Americana, pasaron el sábado y el domingo en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York. Esta mañana, el hombre que desde el 2013 controló a su antojo a Venezuela fue trasladado a una corte federal en Nueva York, acompañado también de su esposa. Iban bajo un fuerte operativo de seguridad, como si se tratara de narcotraficantes, los más peligrosos del planeta. Bueno, para Estados Unidos lo son. Nicolás Maduro y Cilia Flores tuvieron hoy su primera audiencia. El depuesto presidente venezolano entró a la corte con manos y pies esposados, resguardado por el cuerpo de alguaciles de los Estados Unidos, vistiendo pantalones caqui, una camisa azul de manga corta sobre la playera naranja, una estampa de lo que Nicolás Maduro es hoy, un preso federal, pero que al menos hoy se mostró seguro y con su ego intacto. Maduro, de 1,90 de altura, caminó despacio y dio los buenos días mientras sonreía a las personas que tuvieron acceso a la sala. La audiencia inició. Maduro habló en español. Soy inocente, no soy culpable. Soy un hombre decente. Todavía soy el presidente de mi país. Trató de seguir hablando para decir que fue secuestrado, pero el juez Alvin Hellerstein no lo dejó y le preguntó: solo quiero saber si usted es Nicolás Maduro Moros. Yo soy Nicolás Maduro Moros, respondió. Se declaró inocente de los 4 cargos que enfrenta por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas y dispositivos destructivos. La acusación señala que Maduro movió cargas de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden de Venezuela, que otorgó pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitó permisos para vuelos de México a Venezuela que movían el ingreso de las drogas. Estas acusaciones imputan también a otras 5 personas, entre ellas su esposa Cilia Flores, hoy sentada un par de sillas al lado, con el mismo uniforme y con una venda en la frente, supuestamente por golpes que sufrió durante el operativo. Ella también se declaró inocente. Cuando tuvo la oportunidad de hablar de nuevo, Nicolás Maduro mantuvo el tono firme. Me capturaron en mi casa en Caracas. Estoy aquí secuestrado. Soy un prisionero de guerra. Su abogado, Barry Pollack, cuestionó la legalidad del arresto que calificó como una abducción militar. Pollack fue el abogado de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, liberado en 2024. Pero en este caso, quizá no tenga oportunidad. La tensión de la audiencia se vivió también afuera, donde hubo algunas confrontaciones entre personas que celebraron la detención de Maduro y activistas que se oponen a la operación de Estados Unidos para detenerlo. Thank God for Donald Trump. He has liberated the Venezuelans. Vayan a Venezuela para que vean a la madre de ustedes. Hace cola 3-4 días para un paquete de harina pan. Eso no es mentira, eso es verdad. Coño, es su madre todos. Maduro fue enviado al centro de detención metropolitano en Brooklyn, donde pasará 23 horas al día bajo confinamiento. Ahí esperará la siguiente audiencia fijada para el 17 de marzo.
sin poder, sin libertad y aparentemente sin esperanza. A menos que Trump cambie de opinión. La acusación que se presentó contra Maduro y contra su esposa Flores implica en total a 6 personas. Además de ellos 2 están Nicolás Maduro Guerra, hijo del primer matrimonio que tuvo Nicolás Maduro. Dentro de la estructura del gobierno venezolano están señalados Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez, ministro y exministro de Justicia, respectivamente. Y por último, un hombre llamado Héctor Guerrero, líder del cártel Tren de Aragua. Después de su operación para capturar a Nicolás Maduro y darle así el feliz año nuevo, Trump lanzó amagos contra otros países. Y ayer, por supuesto, que nos tocó a nosotros. Ayer, por supuesto, que la amenaza y el amago le llegó a México. By the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it. But unfortunately, the cartels are very strong in Mexico. Well, I like Claudia. I think she's a terrific person. I would say every single time I talk to her, I offer to send troops. And she's just not willing? She's concerned. She's a little afraid. The cartels are running Mexico, whether you like it or not. ¿Seguimos nosotros? ¿El siguiente en la lista de Trump es México? ¿Es Colombia? ¿Es qué país de la región? Bueno, ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió que una intervención no es opción y esta mañana lo reiteró y le respondió así a Donald Trump. Son formas de hablar del presidente Trump. Yo no creo en la invasión, no creo ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio. El problema de la inseguridad, la violencia en México derivada de la delincuencia organizada no se resuelve con una intervención. Somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación sí, subordinación e intervención no. Eso es lo que dice México. Pregunto, ¿estamos en la lista? Ya pasaron casi 70 horas de este asalto en Caracas para detener a Nicolás Maduro y sucedió así. Se escuchan helicópteros, son las 1:58 de la mañana. ¿Qué está pasando? Marico, se prendió el peo en esta mierda, ¿oyó? Cerca de la 1:30 de la madrugada, hora de Caracas, el sábado 3 de enero, comenzaron las explosiones en el puerto de La Guaira, en el cuartel de la montaña, cerca del Palacio de Miraflores, en la base aérea La Carlota y el cuartel Fuerte Tiuna. Acaban de explotar el 4F. Al menos unos 150 aviones norteamericanos se desplegaron, entre cazas F-22, F-18, F-35 y drones de combate, para desactivar la defensa aérea venezolana y permitir que los helicópteros aterrizaran. 200 militares norteamericanos, encabezados por la Delta Force, una unidad de élite antiterrorista, entraron a suelo venezolano. La misión, capturar al presidente Nicolás Maduro. Una fuente de la CIA dentro del gobierno venezolano reveló el paradero del mandatario. Poco antes de las 2 de la mañana, el equipo de operaciones especiales llegó al complejo donde se alojaba Maduro, descrito como una fortaleza. El gobierno de Estados Unidos dijo que muchos cubanos murieron en la incursión. Cuba confirmó que fueron 32. Resguardaban a Maduro. Medios internacionales, citando fuentes venezolanas, cifran el saldo en por lo menos 80 fallecidos, entre militares y civiles. Según fuentes militares estadounidenses,
La Delta Force atravesó el edificio en 3 minutos. A las 2:01 llegaron a la recámara donde dormía el líder venezolano y su esposa. Intentaron entrar a una especie de cuarto de pánico, pero fueron detenidos. A las 4:29 de la mañana de Caracas, Nicolás Maduro fue capturado. Él y su esposa Cilia Flores fueron trasladados al SS Iwo Jima en helicóptero. Luego, el buque los llevó a la base estadounidense de la bahía de Guantánamo. Ahí, ya los esperaba un avión y el FBI los trasladó a Nueva York. Y con esto por ahora gana Trump y pierde el derecho internacional. Perdemos todos y por goliza, ¿eh? Hoy también, Delcy Rodríguez juramentó como presidenta encargada de Venezuela ante la Asamblea Nacional que precisamente este lunes arrancó una nueva legislatura. Rodríguez, quien hasta hace unas horas fungía como vicepresidenta de Maduro, juró al cargo mientras el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, Nicolásito como le llaman, sostenía en un cojín rojo la Constitución venezolana. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos. El fin de semana, el presidente Trump dijo que Estados Unidos, o sea, él, Trump, iba a estar a cargo de Venezuela en lo que se aseguraba la transición. Por lo que Delcy Rodríguez resultaría, ¿qué? ¿Una títere de Trump? Ella es una abogada laboral de 56 años, ahora como mandataria se encarga de encabezar el gobierno o lo que sea que se forme en Venezuela. Desde el 2018 ocupaba el cargo de vicepresidenta. En paralelo fungió como ministra de Finanzas desde el 2020 y para el 2024 se hizo cargo del Ministerio de Hidrocarburos. Interesante, hidrocarburos. Fue ministra del despacho de la presidencia en 2006 bajo el mando entonces de Hugo Chávez. Trump dijo el sábado que Estados Unidos se encargaría, le insisto, de gobernar este país hasta que se consiga una transición segura. La pregunta de si ya había hablado con María Corina Machado, la principal líder opositora de ese país, mire con qué palabras se refirió Trump a ella, a Machado. Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect. Ella no tiene el respeto, no tiene el apoyo, el respaldo del pueblo venezolano, dice Donald Trump. Pero quizá esa no sea la verdadera razón. De acuerdo con The Washington Post, la decisión fue porque Machado aceptó el Premio Nobel de la Paz, el cual Trump quería tener en su casa, junto a su cama. Las fuentes de The Washington Post calificaron esto como un pecado máximo y que si ella lo hubiera rechazado y dicho que no podía recibirlo porque de hecho era de Trump, hoy Machado sería la presidenta de Venezuela. Esto según, insisto, The Washington Post. A pesar de esto, Machado agradeció a Trump y a su gobierno, lo hizo hoy. Agregó que Venezuela será el principal aliado de la Unión Americana en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos. Esta incursión provocó una ola de reacciones en todo el planeta. Rusia llamó a Estados Unidos a liberar al presidente legítimamente electo de un país soberano y que libere también a su esposa. Además, pidió crear las condiciones para resolver cualquier problema mediante el diálogo. ¿Qué dijo China? Bueno, señaló que es una clara violación al derecho internacional, por lo que hizo un llamado a poner fin a los intentos de derrocar al gobierno venezolano. El presidente de Cuba llamó a la comunidad internacional a no permitir que quede impune esta agresión y se secuestre con una operación militar a un presidente legítimo. El de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que Estados Unidos traspasó una línea inaceptable y dichos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela, además de que sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que el pueblo venezolano está liberado y debe celebrar. Señaló que la transición que se abre debe ser pacífica
y democrática. Colombia solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual se llevó a cabo hoy. Ahí países como México, Brasil y Rusia expresaron su preocupación y advirtieron sobre consecuencias a la Carta de la ONU. En tanto, Estados Unidos rechazó las acusaciones y señaló que la operación fue para aplicar la ley. As Secretary Rubio has said, there is no war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. The United States arrested a narco trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. Ese es el argumento del gobierno de Estados Unidos. Dicen que fue un operativo policíaco. Quieren desestimar la narrativa de que se trató de una intervención militar, la cual requiere autorización del Congreso que Trump no tiene. Para variar, Trump es contradictorio. ¿Qué busca? ¿En serio le interesa que haya democracia en la región? Entonces, ¿por qué la complicidad con presidentes como el de El Salvador, donde democracia y elecciones confiables no precisamente hay? ¿Es su interés por terminar con el narco y la narcopolítica? Entonces, ¿por qué perdonó hace unas semanas a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras y acusado de traficar toneladas de droga a los Estados Unidos? ¿Es contra el autoritarismo? Entonces, ¿qué va a hacer con Putin en Rusia, con Xi Jinping en China o con los autoritarios amigos que tiene en Medio Oriente? No, no es nada de esto. Es el petróleo de Venezuela. Y ahorita le voy a decir cómo andan las reservas de ese país. Ya decíamos al inicio de este noticiero que el presidente Trump lanzó amagos contra varios otros países y sugirió entre ellos amagos a México y Colombia. El presidente colombiano Gustavo Petro respondió comentarios en redes sociales de que él no estaba preocupado y que tenía la conciencia tranquila. Los reporteros insistieron con Trump, quien le mandó este mensaje a Petro. He has cocaine mills. He has factories where he makes cocaine. And yeah, I think I stick by my first statement. He's making cocaine and they're sending it into the United States. So he does have to watch his hands. Tiene que cuidarse el trasero. Hoy Petro respondió tajante que por la defensa de su país está dispuesto a tomar nuevamente las armas que juró no tocar desde 1989, cuando abandonó su trayectoria como exguerrillero de la M-19. Petro advirtió que si Estados Unidos lo detiene, desatarán al jaguar popular. El mensaje es claro y hoy se encargó de subrayarlo el Departamento de Estado de la Unión Americana con este post en sus redes sociales, diciendo: este es nuestro hemisferio. Es decir, el gobierno de Trump no permitirá que la seguridad de América, donde estamos incluidos, se vea en riesgo por las amenazas que él mismo considere. Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Monroe Doctrine. American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. In closing, what we've witnessed today is a powerful demonstration of America's joint force. Trump se asume como el capataz de América Latina. ¿Será capaz América Latina de defenderse de este autoritarismo con leyes, con reglas internacionales, con la razón de su lado? ¿América Latina puede contra Trump? ¿Puede contra su estilo para romper el tratado que se le presente o el sentido común que se le imponga? Lo que vimos el sábado fue la primera vez que Estados Unidos interviene de manera directa en Sudamérica. La historia de ese país con el intervencionismo, la historia de Estados Unidos con sus intervenciones es amplia y muy cuestionable. América para los americanos, dice la famosa doctrina Monroe. Con enmiendas y ajustes, Estados Unidos ha intervenido más de un país del continente. El 20 de diciembre de 1989, el expresidente George Bush intervino en Panamá. Unos 26,000 soldados participaron en la Operación Causa Justa, que llevó a la rendición del presidente Manuel Noriega. Costó la vida de entre 300 y 3,000 personas. Noriega fue juzgado en Estados Unidos, entre otros delitos, por narcotráfico, aunque las condiciones en Venezuela podrían ser muy diferentes a las de Panamá. 1 minuto. 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 1
Después, hubo un esfuerzo sostenido en el tiempo para la reconstrucción de instituciones. Instituciones que permitieran que Panamá tuviera un gobierno democrático. En el caso de Venezuela, prácticamente han dejado de existir las instituciones. En América, el gobierno estadounidense ha intervenido en Cuba con el embargo comercial vigente, en Chile con el golpe de Estado contra Allende o en Granada para derrocar al presidente marxista Maurice Bishop en 1983. Pero, ¿cuando interviene Estados Unidos llega la paz? En 1953, Estados Unidos y Gran Bretaña orquestaron un golpe de Estado para derrocar al primer ministro iraní Mohammad Mossadegh, quien nacionalizó el petróleo. Este evento puso las bases para la rivalidad entre ambas naciones, que volvieron a una escalada apenas el año pasado, en la que, en la Operación Martillo de Medianoche, el gobierno de Trump aseguró haber destruido 3 bases nucleares por temor a la construcción de una bomba de esa naturaleza. La nación americana también intervino a principios de siglo en Afganistán, luego del atentado terrorista del 11 de septiembre atribuido a Al-Qaeda. El 7 de octubre se lanzó la Operación Libertad Duradera con apoyo de la OTAN. El régimen talibán fue expulsado del poder y la operación se convirtió en la guerra más larga de Estados Unidos. La salida de la OTAN en 2021 significó el regreso de los talibanes. En Libia, al norte de África, los estadounidenses intervinieron por resolución de Naciones Unidas en 2011. La población se rebeló contra el régimen de Muammar el-Gaddafi, que gobernó el país durante 42 años. Gaddafi fue capturado y asesinado. Libia atravesó un largo periodo de inestabilidad que dejó a la nación con 2 grupos que disputan el poder. La caída de un dictador no garantiza que haya una transición hacia una democracia. De hecho, lo que hemos visto en otros países, en Libia con Gaddafi, en Irak con Saddam Hussein, es que la caída del dictador no es el fin, sino el principio apenas de lo que viene en esta nueva etapa para un país. Y como le decía, todo parece indicar que las intervenciones de Estados Unidos tienen que ver con recursos naturales, tienen que ver, por ejemplo, con el petróleo. Luego de un repunte, en este momento los precios del petróleo van a la baja con $62.62 por barril en el caso del Brent del Mar del Norte, mientras que el West Texas inmediatamente está en $58.15. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de crudo del planeta. Nadie tiene más petróleo en reservas que Venezuela. 303,000 millones de barriles. Apenas se acerca Arabia Saudita con 267,000 millones y luego viene Irán, Canadá e Irak. Estados Unidos está en la 9ª posición detrás de Rusia. Es el petróleo. Veían cómo sacaba chispas el casco de abajo de la camioneta. Qué desalmado. Si ya vio que atropelló a alguien, ¿por qué no se paró a llevarle la ayuda? Y no quedándose cuenta, todavía se arranca para jalar, arrastrarlo varios metros. Roberto era repartidor en una empresa de lácteos. Conocía los baches, avenidas y las calles de la Ciudad de México a la perfección. En una de esas calles, sobre un tope, su cuerpo quedó tendido. Fue atropellado entre Eje 6 y Periférico Oriente, en la alcaldía Iztapalapa. Iba a recoger a su novia, con la que vivía desde hace 5 años. Iba por mí y ya no llegó. La última vez que hablamos fue ese día, como a las 8 de la noche, y me dijo que Dios te acompañe y te cuide. Espérame que yo llego por ti. Marqué muchísimas veces y mensajes y no contestó y lo esperé más de 1 hora. Cámaras de vigilancia muestran a Roberto circulando cuando un auto azul lo embiste. Se alcanza a ver cómo su cuerpo queda entre el carro y el asfalto. Hay un cabrón ahí abajo del coche. Es E85 BPC. Está completamente deshecho. Fue un recorrido de casi 2,5 kilómetros, 7 minutos de dolor y agonía que se detuvieron en la calle Félix Palavacini, donde aún hay rastros de su sangre, un par de veladoras a punto de consumirse y 3 claveles blancos. Según su novia, durante la madrugada en la que murió, tenía planeado ir a buscar regalos para sus nietos, de 2 y 3 años. Pues estoy destrozada. Eres su princesa. Ver las imágenes que circulan a diario para nada son gratas. De verdad, no se lo deseo a nadie. El auto que lo arrolló fue localizado en Nezahualcóyotl, sin placas y con la cajuela abierta.
Está a nombre de una mujer de la que hasta este momento no se sabe nada. Eso es un homicidio, que se entregue, que aclare las cosas, que tenga el valor civil de entregarse. Y estoy sufriendo, no tiene idea. Esta tarde, su familia y amigos despidieron su cuerpo en la casa donde hace unos días celebraron todos juntos la llegada del Año Nuevo. En el patio ya lo esperaban grandes coronas con flores blancas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación por el delito de homicidio culposo. Hasta este momento, no hay detenidos. Porque no se vale que ese tipo de agresores anden en la calle. No se vale que le quiten la vida a gente buena. Esa señora se va a acordar toda su vida del que hizo. Desde ayer, diversos colectivos de la comunidad biker a la que pertenecía Roberto se han manifestado en diversos puntos de la Ciudad de México, exigiendo a las autoridades que se agilicen las investigaciones y busquen a la persona responsable. Como recordará, el pasado 28 de diciembre el tren interoceánico se descarriló en Oaxaca, dejando como saldo 14 muertos y más de 100 lesionados. Estas son imágenes de esa tragedia. Hoy, una de las familias afectadas, de las familias que exigen justicia tras esto que se pudo evitar, rehabilitando, construyendo un tren bien hecho, haciendo las cosas como se tienen que hacer. Bueno, pues presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra constructoras, contratistas y servidores públicos por el delito de lesiones y abuso de autoridad. En la mañana, la presidenta Sheinbaum dijo que las víctimas del tren no necesitan denunciar, sino acercarse a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Tienen el derecho de hacerlo, pero no es necesario que se acerquen abogados. A veces hay bufetes de abogados que se acercan a las víctimas y les ofrecen que van a obtener más recursos, y hay comisiones que se llevan los bufetes de abogados. Y mientras dice esto la presidenta, 11 personas continúan hospitalizadas por las heridas que sufrieron en este accidente. En unas horas llegan los Reyes Magos. Muchos hogares ya están preparados para recibirlos. Las niñas y los niños ya hicieron la lista. Los Reyes Magos tienen un nuevo reto. Los regalos que deben traer a los hogares mexicanos son cada vez más sofisticados. Bicicletas sustituidas por patines con motores y luces, drones con cámara en lugar de aviones o bebés que parecen reales. Un chip de Nintendo de Kirby la Isla Perdida y un set de Lego de piratas. Una tablet y un bebé. ¿Y un bebé? ¿Cuál bebé? Uno de silicón. Un celular, un perfume y una bata de baño. Te vas adaptando a todo, te tienes que ir, así que si no te quedas atrás, te quedas con las bicis, pues ya muchos niños no buscan bici, buscan ya un patín eléctrico, buscan todo lo que es moderno, ¿no? Ya no buscan lo que es un juguete viejito. Los vendedores han tenido que dejar atrás lo clásico. Nosotros nos tenemos que actualizar porque, por ejemplo, hay muchos, sobre todo en dinosaurios, ¿no? Que ahora ya la tecnología es diferente, ya traen sensores, ya traen movimientos autónomos. El máximo deseo de este año viene desde muy lejos, de la cultura K-pop de Corea del Sur. Todos los negocios en el tianguis de la colonia San Felipe de Jesús exhiben en diferentes formatos a las guerreras del K-pop, que se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix. A mí me gusta porque cantan y salvan vidas de los demonios. Ahorita el personaje que se nos está vendiendo mucho son las K-pop. Pero por más tendencias que existan, cada cabeza seguirá siendo un mundo. Una casita de Barbie con su auto de Barbie y su tobogán y su piscina. Una basta, adivina quién, operando, una bebé revolver de silicona, 100 plumones y un Jenga. Un capibara gigante de peluche. Pues estoy pensando en pedirle cosas para mi perro. En que se porten bien, porque si no, pues no voy a llegar hoy a su casa. Simplemente que se porten bien, si se portan mal no se les va a llevar nada más que puro carbón. Hagan todos los trabajos que les digan en la escuela, porque si no, no vamos a poder llegar. Saquen 10 y todo. En algunos casos, los Reyes Magos tendrán que esperar hasta el último minuto para saber qué traer.
En realidad no sé qué pedirle, todavía no he visto. Llegan a la casa los chicos. Un nuevo 6 de enero, donde ya no solo están Melchor, Gaspar y Baltasar. Algo muy bonito ver la ilusión de los niños, ver cómo se emocionan cuando los recibes, porque aquí todos son reinas, reyes, princesas, príncipes. Bueno, pues ojalá y le traiga todo lo que pidió el niño o la niña en casa y muchas felicidades, por supuesto. Más noticias. Antonio Balam, administrador de la página de noticias Patrullando tu Colonia en Uruapan, Michoacán, fue baleado por civiles cuando circulaba en su motocicleta. A partir de hoy y hasta el 30 de abril, Periférico Norte, desde el Toreo de Cuatro Caminos y hasta la caseta de Tepoztlán en el Estado de México, será cerrado parcialmente de lunes a viernes para su reconstrucción. Qué gusto estar de vuelta. Feliz 2026, que tengamos salud y mucha prosperidad. Un abrazo a todos en casa. Ya viene ¿Qué importa? Feliz año.